¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Proyecto País y estamos acá junto al experto, profesor. Ya vamos a dejarlo como profesora. Si está el capitán Araña, está el profesor Araya. Profesor, buenas noches. ¿Cómo le va? Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden. Bienvenido. Hola Juan José, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Con harta noticia, ¿eh? Estamos a puertas, me atrevería a decir, de la elección presidencial más importante de los últimos 30 años de nuestro país, con un escenario económico bastante incierto, qué va a pasar de cara al futuro, con la inflación entre medio, cuáles son los proyectos del país que cada candidato propone, ¿cierto? Bueno, estamos en la recta final de esta mega elección presidencial y bueno, vamos a darnos todos los minutos que tenemos por delante necesarios para poder conversar sobre esta y otras materias también. Profesor, arranquemos. Banco Central, nuevo aumento de la tasa de interés. Se van viendo, parece que los sueños de los chilenos se comienzan a alejar. Uno Mm. de ellos, el crédito hipotecario. Cuéntenos, ¿qué está pasando? Bueno, hoy día básicamente hemos estado viendo que la economía se calentó en términos de consumo. Eh, ¿Cómo? Lo entiendo, me estaba Sí, riendo, o sí. sea, encuentro muy bueno la definición, se calentó la Se economía. calentó, sí, y es un término que muchos hemos estado ya comenzando a implementar, porque básicamente hasta hace un tiempo atrás, la gran desventaja justamente que tenía nuestro país era que no hacían grandes inversiones. Entonces, de alguna manera, cuando empezó este proceso de inyectarle dinero a la economía producto de la pandemia, no estaba la infraestructura de inversión necesaria para poder enfrentar un consumo de tal nivel, productos de los IFE, productos de los retiros, etcétera. Entonces, de alguna manera, con la poca infraestructura de inversión que teníamos, llega de alguna manera todo este paquete de dinero al bolsillo, ¿cierto? Y no daba necesariamente la oferta, ¿cierto? Abasto, indistintamente por las medidas de cuarentena, por las medidas, ¿cierto?, de restricción de movilidad. La infraestructura oferente, ¿cierto?, que había en nuestro país a través de la inversión no era suficiente para poder solventar un nivel de demanda como las que se estaba viendo. Entonces, dicho eso, hoy día nos vemos básicamente enfrentados en un problema inflacionario tremendamente grande y que me atrevería a decir, Juan José, que estamos hoy día viendo un número bastante bajo respecto a lo que realmente debiera ser. Entendiendo básicamente, ¿cierto?, que en la medida que vayan pasando los meses más adelante, vamos a ver básicamente restricciones o mejor dicho, proyecciones inflacionarias aún más altas. Ya lo vimos particularmente en Estados Unidos, que recordemos que la meta de Estados Unidos en la inflación es de un 2%, están en un 6,8%. Y recordemos que el motor del consumo, el motor de la economía en Estados Unidos es el consumo. Entonces, imagínate el tremendo dolor de cabeza que tienen ellos, en donde, si bien no subieron la tasa política monetaria, como sí lo hizo Chile, en algún momento lo van a hacer. Y eso va a significar que Chile va a tener que subirla nuevamente, indistintamente la inflación esté controlada en Chile o no. Entonces, hoy día nosotros hemos estado subiendo la tasa de interés producto del escenario local, producto de la incertidumbre local, producto de las medidas de liquidez locales que se han estado dando, pero cuando economías como Estados Unidos, que es la que finalmente mueve la economía mundial, la suba, nosotros por defecto la vamos a tener que subir, indistintamente en el plano local ya todo esté más tranquilo. Entonces, me atrevería a decir que en términos de tasa política monetaria, hoy día aún está controlado, por decirlo de alguna manera, porque se está administrando bajo el contexto, o fundamentalmente bajo el contexto económico local, pero cuando empiecen a tomar protagonismo las medidas o las alzas, como por ejemplo la que potencialmente podría dar o comenzar a hacer Estados Unidos, ahí sí vamos a tener un escenario complejo donde, sin ir más lejos, ya algún especialista habla que la inflación podría superar el 10%. Oiga, profesor, pero ¿no hay otra forma? O sea, es como decir, somos el juego del monito mayor. O sea, lo que hace el monito mayor hay que seguir y replicar. O sea, no tenemos otra salida, no hay una visión, una alianza que podamos generar un giro en el timón y ir a, qué sé yo, perdone que lo diga de esta Mm. manera, pero no nos podemos hacer amigos los chinos o buscar otros mercados que a lo mejor desarrollemos un modelo diferente.
donde no nos veamos tan afectados. Es que acá hay un tema básicamente de poder atraer a los inversionistas. O sea, imagínate que hoy día Estados Unidos es la economía más potente de Estados Unidos. Invertir en Estados Unidos es prácticamente irse a la segura. Te van a pagar, te van a devolver las lucas que como inversionista pusiste, ¿cierto? Imagínate, no sé, pues Estados Unidos necesita construir carreteras, lo que sea, y necesita inversionistas. Me voy a ciega a Estados Unidos, obviamente porque ellos me van a devolver mi dinero y adicionalmente el interés que me prometieron. Imagínate, Estados Unidos sube la tasa de interés, es decir, le paga más a los inversionistas, ¿cierto? eh, con mayor razón los inversionistas se van a ir para allá, porque la economía más sólida del mundo va a pagar más interés. Entonces, ¿qué voy a preferir? ¿Chile o Estados Unidos? Me voy a Estados Unidos. Entonces, ¿qué le queda a Chile para atraer al inversionista? Ofrecer más tasa de interés. Copiar. Entonces, copiar, ¿cierto? Un copy-paste. Entonces, finalmente, cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, que de hecho lo descartó esta semana, mantuvo la tasa de interés. Ellos van a retirar el estímulo económico en vez de subir la tasa de interés. Chile no va a hacer retiros de estímulos económicos más que dejar de pagar el IFE y tratar de que no se aprueben más retiros de AFP, ¿cierto? Ese va a ser como la única potencialmente fuerte retiro de estímulo. Recordemos que el IFE tiene un costo de 3.000 millones de dólares al año, mensuales, perdón, 3.000 millones de dólares mensuales, eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Un retiro de la AFP son 12.000 millones de dólares. Entonces, un mes a mes significaba un costo, ¿cierto?, de 3.000 millones de dólares. Imagínate la cantidad de deudas que nos va a dejar este gobierno de cara a los próximos, ¿cierto?, años y con lo que va a tener que enfrentarse justamente el nuevo gobierno. Hubo gasto, ¿cierto?, fiscal, pero también endeudamiento a razón. Entonces, claro, cuando Estados Unidos aumenta la tasa de interés, nosotros por defecto tenemos que hacerlo porque si no los inversionistas extranjeros van a preferir irse para allá y no para acá. Entonces, buscar una fórmula, decir con quién me puedo asociar, esto es un efecto dominó. La única opción que finalmente nos queda es subir la tasa de interés. ¿Y qué significa o cuáles son los efectos de subir la tasa de interés? Particularmente, se me encarece todo el crédito, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, por un lado, y por otro lado, la renta fija, la famosa renta fija, los fondos de la AFP al suelo. Es decir, en un eventual escenario de esas condiciones, que ya lo hemos visto, recordemos que hace este año el fondo tuvo una caída cercana al 20%, que ya parte de eso lo ha recuperado, ¿cierto? Post primera vuelta. Pero imagínate un escenario, ¿cierto?, donde Estados Unidos aumente la tasa y nosotros indistintamente en el plano local estemos mejorando, tengamos que aumentarla igual, el fondo nuevamente va a caer. Entonces, en ese sentido, eh, de asociarnos con alguien poco probable, más bien cierto, tratar de que los números lleguen, ojalá, lo más rápido posible a términos regularmente normales, para que cuando ocurra un fenómeno de aumento de tasa de Estados Unidos y nosotros por defecto tengamos que aumentarla, no signifique un cargo adicional, sino ojalá, ¿por qué no mantener o hacer un leve aumento y no tan fuerte como ha sido lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora? Acaba de citar lo que se viene ahora, lo que está instalado, que es esta polarización de elecciones. ¿Qué es mejor, según su criterio, tener un presidente que da estabilidad económica y que ese presidente se aguante la batalla social que se va a desatar en relación a su figura, o tener un presidente que cambia estructuras vertebrales, vértebras importantes de una constitución para buscar más equidad sobre las personas y aguantar, y que esas personas que están buscando eso también tengan que aguantar un problema económico que ya está y que se va a acrecentar muy fuertemente, me da la impresión. Que es mejor. Bueno, decir que es mejor probablemente tal, yo creo que los dos programas de gobierno, los dos candidatos hoy día em, ¿O qué es más tienen. viable? ¿Qué es lo que puede llegar a sostenerse en 4 años? Pues son 4 años. Estamos hablando que en 4 años, o sea, segundo a segundo pasan cosas en la vida de las personas. En 4 años, eso puede ser una tortura.
Ambas. Sí, sí, y entiendo obviamente la preocupación y como lo expresas tú, Juan José, es la misma que muchos chilenos hoy día se están haciendo y que están justamente a días de la elección presidencial que aún no saben por quién votar. Y hay miles, miles de personas. Recordemos que en la primera vuelta, ¿cierto? Ni siquiera el 50% del padrón total votó. Y esperamos que obviamente en esta segunda vuelta ojalá se supere la participación de los 47%, 48% por ahí, que logró votar en la primera vuelta. A ver, mira, lo que sí podría decir, no sé si poder decir quién es mejor que otro o no. Lo que sí me atrevería a decir, analizando los dos candidatos y lo polarizados finalmente que son, eh, Disculpa, Wilfredo, yo lo que quería decir es, más que centrarme en dos figuras, en dos seres humanos, ¿cuál es el mejor modelo? A eso es lo que voy. sí, justamente, sí. En términos de modelo, sí, para no decir candidato, ¿cierto? En términos de modelo. Demasiada Eh, responsabilidad tener que satanizar a una persona o a la otra, es demasiado, sí, demasiado. sí, en Esto es un términos de, juego muy, muy, muy bien. sí, por supuesto, muy al límite. Mira, en términos de modelo, me atrevería a decir que hoy día se pueden hacer cambios con certidumbre mientras se genere o se respete la institucionalidad. Perfectamente se pudo llevar adelante la Convención Constitucional a través de un plebiscito, ¿cierto?, validado por la ciudadanía, con la participación o una de las participaciones más altas en la historia de Chile, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, los cambios se pueden hacer dando certeza, dando garantía de que los procesos van a ser democráticos y de alguna manera las reglas del juego se van a respetar. Hoy día, si bien el candidato Boris particularmente no habla de expropiación ni nada por el estilo, algunos han intentado poner esa palabra en su programa de gobierno. Por lo menos yo no lo he visto, no lo he leído, ni tampoco lo he logrado interpretar. Sí me atrevería a decir que no están las suficientes garantías para que los cambios se realicen con certeza. Y eso es justamente uno de los temores donde candidatos, ¿cierto?, han diluido sus votos en figuras como, por ejemplo, en la primera vuelta, Jana Proboste, Franco Parisi, ¿cierto?, o Sebastián Sichel, o Meo también, derechamente. Entonces, ahí tiene justamente un aspecto muy potente que tendría que mejorar en el caso de gobernar Gabriel Boric. Por la otra vereda, ¿cierto?, tenemos un modelo de alguna manera de estabilidad, y acá esto lo coloco súper entre comillas, de estabilidad, porque Macroeconómica, macroeconómica, una estabilidad macroeconómica, eh, mira, por eso digo entre comillas estabilidad, porque es no hacer cambios profundos, es simplemente no hacer cambios profundos, sino que más bien profundizar el modelo actual incorporando nuevos actores. Sin ir más lejos, por ejemplo, uno de los principales fundamentos de los movimientos sociales fue justamente las bajas pensiones y la famosa eh, movimiento No Más AFP. Eh, y justamente acá, a través de este modelo, ¿cierto?, se consolida el modelo de AFP con nuevos competidores para poder bajar básicamente los costos de administración y tratar de meter mayor competencia a la industria. eh, y ese es el propósito. Y ese es el modelo. Entonces, ahí en relación a eso, sin hacer cambios profundos, podrían venir movimientos sociales a lo mejor complejos porque esta lucha, esta batalla de lucha de no más AFP, etcétera, etcétera, no tuvo el resultado cierto porque los cambios no se hicieron. Por otro lado, sobre esa misma materia, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un rato más de pensiones, se habla de crear un nuevo modelo, pero que las personas decidan en qué modelo se quedan, si siguen con la AFP o siguen con este otro nuevo modelo. Entonces, derechamente hoy día, cuando hablamos de que hoy día son polarizados las dos opciones que tenemos, es justamente porque hoy día ninguna da una certeza exacta de claridad si finalmente los modelos, los programas económicos, los programas sociales que tienen los comandos, ¿cierto? Y las propuestas de cada candidato em, redu- m- permitirían bajar la incertidumbre, ¿cierto?
de cara al futuro. Lo único que sabemos es que la única incertidumbre que va a suceder o que se va a eliminar de aquí al domingo es el nombre del presidente, pero de ahí viene la incertidumbre más grande, que es quiénes van a conformar ese gabinete. Y ese va a tener definitivamente la incertidumbre mayor de cara a los próximos años. Disculpe que tenía el micrófono en silencio. La verdad que es muy poco alentador porque quiero entrar en un ejemplo cotidiano. Una familia tipo que gane, que tenga un ingreso no mayor a, supongamos, a 400, 600 mil pesos, pongamos en el mejor caso, 800 mil pesos. Si hoy día ya con la inflación que tenemos, el sueldo prácticamente la liquidez no está rentabilizando, eh, si tú fueras un ejemplo así, o personalmente, yo digo, la verdad que entre que con lo poco y nada que tengo en la mesa, prefiero efectivamente que siga estando lo poco y nada a que en algún momento me encuentre con absolutamente nada, o sea, Nada. que desaparezca todo. O Mm. sea, ¿es válido pensar así? O yo también me tengo que poner a la altura de lo que significa un país en desarrollo, en crecimiento, etcétera, etcétera. La gente tiene esa responsabilidad de tener que mirar con una perspectiva mucho mayor. ¿Estamos preparados nosotros, la clase media, quienes están ahí en la mitad, el jamón de sándwich, como usted quiera definirlo, a tener que aguantar vendavales en relación a que uno es de un lado y el otro es de la otra esquina? ¿Es justo eso para las personas? Más Por allá de hablar supuesto de que no. justicia, no nos quedemos en la justicia porque, Ujú. bueno, ahí podríamos estar hablando toda la Claro, noche, sí. pero literalmente desde lo económico, o sea, seamos realistas, seamos Ujú. objetivos, hablemos directamente de la plata que tiene en el bolsillo un ser humano. O sea, y que quiere decir que eso puede traer consecuencias, llámese físicas también. O sea, hoy día leía noticias donde Venezuela, desde que arrancó, desde el estado en que se encuentra, las personas en promedio están llegando, o sea, se está llegando a un 95% de pobreza y las personas han bajado 10 kilos en su promedio por la falta y la escasez de alimentación, de la mala alimentación que existe. Sí, no es justo. Definitivamente no es justo, ¿cierto? Que sea finalmente las personas que tengan que tomar o que tengan que tomar los resguardos que garantías que tendría que solventar el Estado. Como por ejemplo, partiendo en temas tan básicos como por ejemplo la seguridad, vivir tranquilos, salud, pensiones, etcétera. Pero claramente cuando tenemos estas dos opciones es muy poco probable que uno no tome las riendas frente a la preocupación y la incertidumbre que se genera. Si hay alguien finalmente que no se siente representado por estas personas, claramente uno va a tomar medidas, ¿cierto?, propias, independientemente, ¿cierto?, a lo que diga o no cada candidato que hoy día van al balotaje. Yo me acuerdo en un capítulo previo a la primera vuelta que hicimos, ¿cierto?, en el programa en micrófono abierto, hablábamos justamente de estas condiciones y en esa oportunidad me preguntaban, ¿qué te parecen los dos candidatos que van? Yo dije, bueno, y derechamente, y lo vuelvo a repetir, cualquiera de los dos candidatos va a ser un golpe duro, uno por el riesgo inflacionario que significa para nuestro país, y el otro, ¿cierto?, por los movimientos que podría levantarse si es que no se logran los objetivos sociales, ¿cierto?, que se dan. Indistintamente, los dos candidatos desde la primera vuelta hasta ahora han cambiado, ¿cierto?, un poco han moderado su discurso, algunos, ¿cierto?, hasta en imagen, ¿cierto?, han mejorado también, em, o han evolucionado más que mejorado, han evolucionado. Pero sí, claramente, el corazón del programa de gobierno, eso no cambia. Voy a moderar el discurso, algo más central, no cambia el corazón del programa de gobierno original. Hubo negociaciones con que Sichel apoyaba a Kast, hubo negociaciones, ¿cierto?, en que Proboste apoyaba a Boris entre medio, pero el corazón del programa de gobierno no cambia. Y en ese sentido, claramente son las principales incertidumbres de quienes hoy día aún no tienen claridad por quién votar a 5 días, 6 días de la elección. Dicho eso, Perdón, entonces, sí, disculpe que lo sí, interrumpa, porque usted acaba de hablar casi como, porque
si le sumamos a lo que estás diciendo, le sumamos como la tocada de mano de Ricardo Lagos sobre Gabriel Boric, o Ujú. la mano sobre, ¿cómo se llama?, de Bachelet sobre Boric, que algunos lo definen como intervencionismo político, otros no. Bueno, ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Si pensamos en eso, eh, ¿qué opinas de que tanto en un gobierno como de Michelle Bachelet, Ricardo Lagos o de, en este caso, de Sebastián Piñera, el ministro de Economía o los ministros de Economía estudiaron en la misma universidad de Harvard? O sea, no es que uno estudiara en una universidad comunista y el otro estudiara en una universidad de derecha, no, estudiaron los mismos, estudiaron en la misma universidad de Harvard. O sea, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo si en el fondo el ministro de Economía que tenemos es el mismo? Claro, justamente. Bueno, y eso es justamente uno de los temas que hoy día se levanta, o sea, cuáles son finalmente las condiciones, los requisitos para poder elegir a ciertos personeros políticos, basado en relación al currículum, a las competencias. Ese es un tema que hoy día justamente el nuevo gobierno lo va a tener que hacer. Por eso yo te decía recién, la única incertidumbre que vamos a borrar de todos estos meses que hemos tenido en el mercado es el nombre del presidente de la República. Es la única incertidumbre que vamos a eliminar el próximo domingo si es que no hay diferencia en votos o si es que los comandos piden reconteo, por la escasez a lo mejor de votos que se podría dar en el conteo. Pero es la única incertidumbre que se elimina, porque de ahí en adelante la gran incertidumbre que se va a establecer va a ser quiénes van a conformar el gabinete. Y lo más probable es que nos encontremos, ¿cierto?, con estas mismas personas que estudiaron en universidades como Harvard, ¿cierto? Y que lo más probable hoy día sean parte de un gobierno de Kass o Boric. Oiga, pero es que sabe que me da risa, porque en el fondo no creo que en Harvard los profesores le pregunten a uno, ¿usted es de derecha o de izquierda? Entonces, No, como para poder explicarle un modelo distinto al otro. No, claro, eso no va a pasar, ¿cierto? no, no, no pasa, no pasa. Yo creo que ahí hay convicciones personales por cuál se crean más, con más afinidad, pero en definitivamente la economía, la macroeconomía, es una aquí y en cualquier lado. Yo creo que definitivamente ahí Hay, hay hay un, hay temas un, hay- políticos personales. perdone que lo lleve a este extremo, pero es como esa niña que al final, que supuestamente este hombre que no puedo contar el chiste porque realmente es muy grosero, pero cuando le pregunta ahí, bueno, ¿y usted qué ha sido tan así, casi atenta conmigo? Usted solamente me pidió una flor. No le dice, yo no le pedí una flor, le pedí una flor explorer. O Claro, sea, tal cual. de ambas partes buscamos el mismo objetivo. Más allá de que en algunos momentos ciertos candidatos puedan decir de que existen los cuicos pobres o los comunistas aburguesados, podemos tener millones de definiciones, pero al final los que nos vemos, o sea, las personas perjudicadas, o sea, esas personas que estamos así como un partido de tenis, tú, 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 y yo estoy en el medio, entonces digo, ya, vos viejo, dime cuál de las raquetas es la que me funciona, pues bueno, o yo soy la pelota. Me parece que Claro. siempre somos la pelota, ¿no? Bueno, mientras estemos al medio, ¿cierto? Claramente vamos a seguir viendo el partido de tenis desde la mitad de la cancha mirando para dónde se va. Lo No nos da importante, para Lyman porque todavía no no, podemos llegar estamos recién tratando de decir, no, tal estamos cual, tratando de ser Lyman. aún estamos en eso. Lo que sí me atrevería a decir, Juan José, ¿cierto? Es qué es lo que potencialmente podría pasar con el Banco Central en los próximos meses. Eso es lo más preocupante de todo. ¿Va a seguir subiendo la tasa? Ya esta semana, el día martes, confirmó un nuevo aumento de tasa de interés de 125 puntos base. Solo para que se hagan idea, en junio de este año teníamos nuestra tasa de interés en un 0,75%. Ya con esto aumenta, con el aumento de tasa que se hizo en julio, septiembre, octubre, si no me equivoco, y ahora en diciembre, de 0,75 que la tuvimos el 15 de julio, ya la tenemos en un 4%, es decir, 3,25 arriba. Y eso de alguna manera ha tenido un impacto directo en los créditos de consumo, pero fíjate que lo más fuerte en el crédito hipotecario. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, con una diferencia de casi 6 meses, prácticamente 6 meses. Si a mí en julio no me dieron el crédito hipotecario y me lo están dando ahora, la diferencia por el mismo departamento
que vale lo mismo, entre comillas, digamos, ¿cierto? Porque me respetaron el precio de la promesa, qué sé yo, etcétera. Con 6 meses de diferencia estoy pagando 120.000 pesos más de dividendo, solamente por aumento de tasa de interés. Y a eso sumado, adicionalmente, que ya los créditos hipotecarios potencialmente ya no lo están dando a 30 años como lo daban. No, Los bancos exacto. reducen finalmente, ¿cierto? Por el riesgo que eso significa, a 20 años. Entonces, claramente me estás dando un hipotecario con más tasa de interés en menos tiempo y eso de alguna manera ha encarecido la cuota de los créditos hipotecarios en casi, o más, mejor dicho, de un 60%. Lo que definitivamente eso es un dolor de cabeza para muchas personas. Hoy día, sin ir más lejos, a través, ¿cierto?, de fuentes como Portal Inmobiliario, los arriendos están al 98% de ocupación hasta el cierre del mes de noviembre, y eso de alguna manera, ¿cierto?, ha tenido un impacto fuertemente en personas que tienen que entregar departamento, o derechamente están comenzando a vivir nuevamente con sus familias, y eso es una realidad que vamos a comenzar a ver de aquí en los próximos meses, porque el costo de la vida sube otra vez, como dice la canción. Estás en silencio, Juanjo. Lo dijo Juan Luis Guerra y no me acuerdo si eran los 440 también. Claro. Bueno, el tema de las pensiones ya es un tema que prácticamente tanto uno como el otro, o sea, uno directamente tiene la gana de tirarle una bomba, efectivamente, porque ya no hay argumento que lo sostenga, y el otro prácticamente tiene o tenía, si es que en algún momento echó pie atrás en su comentario, de traer al creador y colocarlo como ministro de Economía. O sea, es otra bomba. O sea, los dos, o sea, la verdad que no puedo creerlo, no puedo creer que en el fondo la ideología de cierta manera nos esté llevando a esta situación donde queremos, queremos una tranquilidad, por lo menos, donde los hogares no tienen muchos privilegios al fin y al cabo. O sea, las personas, los seres humanos, eh, tratan de vivir, algunos tratan de vivir, y eso Exactamente. no es nada de fácil. La Exactamente. pensión propiamente tal, más allá de explicar lo que dice el señor Kast, en este caso el candidato Kast, o lo que dice el señor Boric, eh, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuál es la verdadera mirada que hay que darle? Si le podemos dar altura de mira aquí en Proyecto País. Bueno, hoy día básicamente uno de los grandes temas, ¿cierto?, de bandera de lucha que se viene haciendo desde el 2019, porque explota, es el estallido social, pero es una bandera de lucha que muchos movimientos sociales como No Más AFP viene impulsando ya desde hace varios años atrás. Eh, es uno de los temas que tiene la palestra tomada, la opinión pública, ¿cierto?, no está ajena a este tema y estamos expectantes bien cómo va a ser el futuro de esto. Eh, Hoy día básicamente ya sabemos que el pilar contributivo forzoso y único no es suficiente. Hoy día el 10% de lo que aporta cada uno de los trabajadores como medida de ahorro no es suficiente. La tasa de reemplazo que se llama, que es yo termino de trabajar, tenía un promedio histórico de 1,5 millones, no alcanza a ser el 17%. Me refiero a que si yo tenía un promedio mensual de 1.700.000, de 10 millones, perdón, de 1 millón de pesos mensual, hoy día mi pensión va a ser de 170.000, el 17%. Entonces, tú te preguntas ahí, eh, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos más plata? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo absorbe el Estado? Y aquí es justamente uno de los grandes mea culpa que hasta el momento no he escuchado a ningún expresidente de la República, a ningún ex ministro de Hacienda, ningún ex ministro de Trabajo decirlo, que las reformas a las pensiones que han impulsado ha sido derechamente en beneficio de las AFP, eh, y con ningún rol del Estado activo. Hoy día finalmente el Estado, ¿cuál ha sido el rol del Estado durante todos estos años? En decir, señor trabajador, señora trabajadora, el día en que a usted se le acabe la plata, ahí recién como Estado voy a aparecer. El día en que usted no tenga dinero, ahí recién yo le voy a dar un pilar solidario. Ahí recién como Estado voy a aparecer. Pero durante toda su vida laboral, usted ahorre.
yo no. Yo voy a hacer lo posible para que usted tenga trabajo, ¿ya? A través de Claro, inversión, etcétera. Pero yo no le voy a ayudar a ahorrar, lo tiene que hacer usted. Y ese ha sido justamente el gran problema de las pensiones bajas. Hoy día los trabajadores han hecho su pega, los trabajadores han hecho su ahorro, porque es forzoso, te lo descuentan sí o sí. Desde en la última reforma de las pensiones que impulsó la presidenta Bachelet, donde se incorporaba justamente a las personas a honorario, recordemos que antes la retención de impuestos era un 10%, se fue haciendo paulatinamente, este año es del 11,5%, para llegar en un par de años más al 20%, con el objetivo de que las personas a honorario también ahorren, ¿cierto? Y se les descuenta finalmente de la devolución de impuestos del famoso impuesto a la renta. Porque finalmente las personas a honorario aumentaron fuertemente en nuestro país, las personas que trabajan bajo esa modalidad. Entonces, esas personas tampoco ahorraban y eso significaba para esas personas pensiones bajas, porque el Estado no se hacía responsable en ese momento de contribuir en su ahorro. Hoy día hemos visto, ¿cierto?, una mirada un poco más participativa por parte del Estado, y en ese sentido, pero aún poco potente. Yo destaco, y acá voy a ser súper sincero, destaco una de las medidas que el candidato José Antonio Kast propone, en donde por hijo nacido le daría 1 millón de pesos, para que, cierto, de aquí en un par de años más, cuando a los 65, cuando se tenga que jubilar, ese 1 millón de pesos potencialmente y con las tasas finalmente de rentabilidad que hoy día tienen la AFP, el modelo actual, ese 1 millón de pesos podría convertirse a los 65 años, desde la fecha de nacimiento que se le entregue el Estado, ¿cierto? Hasta los 65 podría convertirse en 70 u 80 millones de pesos, lo que finalmente es muy positivo, ¿cierto? Se parte literalmente de cero y además es a través de interés compuesto, interés, ganancia sobre capital más interés ganado. Entonces, finalmente, ahí hay una medida súper positiva que finalmente entrega el Estado, em, en donde ahí sí se hace partícipe. Pero por otro lado, tenemos justamente las alternativas, ¿cierto?, del ahorro vía consumo, que parte del IVA, ¿cierto?, se vaya al consumo. Eh, entonces, ¿qué tan viables son estas? Hoy día empiezan finalmente un rol del Estado mucho más activo, un rol del Estado mucho más participativo, y en ese sentido, ¿cierto? Es destacable. No así, no así, no sé si no así, pero sí es para darle una segunda mirada, para darle un segundo análisis, ¿cierto? Este aumento que hacen los dos candidatos en su programa de gobierno, que José Antonio Kast propone aumentar del 10 al 14% la contribución, ¿cierto? En donde ese 4% adicional sea con cargo del empleador, ya no del trabajador, que el trabajador siga colocando el 10% de su sueldo bruto, o sueldo base, ¿cierto? O sueldo imponible, mejor dicho, y ese 4% sea con cargo al empleador. Mientras que Boric dice, lo vamos a subir de un 10 a un 16% y ese 6% adicional, ¿cierto? Con cargo al empleador, donde una parte de eso se va a ir a un fondo común. Indistintamente para dónde se vayan, si queda como cuenta individual o a un fondo común, la gran pregunta es, con cargo al empleador, perfecto. Hoy día tenemos expectativas de crecimiento, ¿cierto? Donde este año, si bien este año podemos crecer al 12% netamente porque la base comparativa del año pasado era mala, por eso voy a crecer un 12%, pero es un número fantasma. El próximo año la tasa de crecimiento expectativa está entre el 1 y el 2 y el 2023 entre un 0 y un 1% de crecimiento como país, porque ya no van a haber IFE, no, definitivamente ya hay todos los beneficios o bonos que se entregan hoy día se acaban, por lo tanto el consumo se contrae. Entonces tú te preguntas ahí, bueno, sin crecimiento, con cargo estos aumentos, ¿cierto? Con cargo al empleador, ¿qué pasa con las pymes? Las pymes hoy día entregan prácticamente el 70% de la capacidad instalada de trabajadores en nuestro país. ¿Qué va a pasar con ellos? Si hoy día, en plena pandemia, incluso post pandemia, están pero hasta el cogote, ¿cierto? Con los costos fijos que tuvieron que arrastrar. Exactamente, están asfixiados, están están asfixiados, asfixiados, están tal asfixiados. cual, justamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí se nos genera la primera incongruencia entre los programas de gobierno. Vamos a tener un crecimiento que ya los especialistas lo están diciendo, 2022 al 2%, 2023 entre un 0 y un 1%, pero por otro lado me dicen, no, es que nosotros como gobierno le vamos a dar subsidio a las pymes.
¿de dónde vaya a sacar ese subsidio? Si la tasa de crecimiento proyectada está en un 0% o en un 1%, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto va a costar ese subsidio para las pymes? ¿Qué vas a hacer como gobierno? Y hoy día, por más que yo he intentado escuchar a los distintos ciertos candidatos, cierto, es insostenible. Kast propone cierto un crecimiento en torno al 5%, Boric lo hace o proyecta incluso un crecimiento en torno al 8%, pero sin ir más lejos, la presidenta Bachelet, con la reforma tributaria que había implementado, que si bien fue no de las mejores, ¿cierto? Pero cierto, sin toda la incertidumbre política que había actualmente, y que Chile va a arrastrar incluso, eh, eh, incluso post plebiscito salida también. em, Ella estimaba un 3 y cerró en un 1,5. Aún así, y ambos candidatos hoy día, uno dice un 5 que estima el crecimiento, el otro un 8, pero las proyecciones dicen que el próximo hay un 2 y después entre un 0 y un 1. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde van a salir las lucas? Y eso finalmente es lo que hoy día preocupa. Se promete, se prometen muchas cosas que suenan muy bonitas, de verdad, pero lo preocupante, lo muy preocupante, ¿cierto? Es estos aumentos, de cómo se van a financiar, es la gran interrogante, ¿cierto?, que hemos estado viendo en los programas de gobierno de ambos candidatos. No se ve que en el horizonte se venga despejado, me parece. Se viene la tormenta. Porque, a ver, yo también, tratando de mirarlo a una escala muy transversal, muy normal, no somos Chile solamente el único país que tiene inflación en este Ujú. momento. En América Latina hay otros que están, y no porque esto sea como un ya está o ¿cómo se llama? Un pequeño paracetamol, hay otros que están pero 10 veces más peor que nosotros. O sea, sin ir más lejos, nuestro vecino, Argentina, realmente está, si lo definiéramos como en el box, está en las cuerdas, pero en las cuerdas literalmente. Yo creo que esta es la época histórica donde ya la acumulación de deuda que ellos tienen y de las formas políticas monetarias que ellos han aplicado durante tanto tiempo, hoy día me parece que ya la olla de presión no está aguantando. O sea, esa gomita que está alrededor de la olla de presión, que hace todo un trabajo muy importante, ya me parece que está a punto de cortarse. Como decía la canción de La Versuit, se viene el estallido. Sí. Es más, ¿por qué no sé? Y rescato de eso, ¿ah? ¿Es el estallido algo que se puede, ¿cómo se llama?, financiar también? Que en el fondo no nos sale caro o no le sale caro a una parte de la sociedad. Eso no se mira desde ese punto de vista, teniendo la convulsión, teniendo el mismo mercado, porque al fin y al cabo, o sea, si el modelo económico, yo me pregunto, si el neoliberalismo, su base es gastar, es consumir, y tengo una población, tengo un mercado que lo tengo con crisis, lo tengo con poca plata, entonces, y más encima, yo, que voy a ser, entre comillas, el modelo representativo de él, eh, no tengo mercado que me pague. O sea, tengo un circulante, pero no tengo respaldo. Tengo un banco Mm. central con una tasa súper alta, tengo mis arcas fiscales con deuda. O sea, quiero que ingresen quiero que ingrese más, qué sé yo, quiero tener más flujo de caja, pero al fin y al cabo me veo con todo eso en contra. Entonces, me estoy disparando yo los zapatos cuando yo digo que si yo soy el que respalda el modelo neoliberal y mi campo consumidor está completamente desabastecido, ¿cuál es la conclusión? ¿Dónde está el sentido común de eso? Bueno, hoy día justamente es cuando comienzan los modelos a caerse poco a poco. Em, este modelo que tiene como base finalmente el consumo interno, eh, como modelo, ¿cierto? Originalmente planteado así, que ha mutado, ¿cierto? Durante los distintos periodos de gobiernos particularmente, pasando a algo más social, entre comillas. Vemos que hoy día finalmente te genera en toda la cadena un impacto, y que eso tiene como un efecto dominó para todo, en trabajo, en empleo, en impuestos, en recaudación, etcétera. Entonces finalmente hoy día la necesidad de cambiar el modelo o de hacerlo más transversal o que tenga menos impacto es urgente.
es urgente. Ya vimos, ¿cierto?, que como sociedad somos sumamente frágiles, frente particularmente como fue la pandemia en este caso, la que aún estamos. Pero también, particularmente tener hoy día un una capacidad económica, ¿cierto? Particularmente centrada en la minería, eso también tiene un impacto, ¿cierto? En nuestro Producto Interno Bruto particularmente y en los niveles de recaudación también. Dicho eso, porque por ser economías prácticamente dependientes, en este caso de China y fundamentalmente de las relaciones que China pueda tener con el resto de los países para poder producir nuevos productos y poder consumir materias primas como nosotros cobre. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ampliar nuestra matriz de ingreso. Hoy día tenemos oportunidades tremendamente grandes, ¿cierto? A través de la energía renovable, ¿cierto? Como el hidrógeno verde en el sur, como, ¿cierto? Las plantas fotovoltaicas o eólicas aquí en el norte de Chile, para que nuestra matriz productiva sea mucho más amplia y no, ¿cierto?, estar centrada en la extracción de minerales, ¿cierto? Eh, que hoy día es prácticamente lo más relevante del Producto Interno Bruto, sin desmerecer a otra industria, por supuesto, pero en términos de aporte al Producto Interno Bruto. Pero sí también hay un tema no menor y es justamente cómo hacemos justamente esta extensión de la matriz productiva. ¿Por qué no también endosarlo con el tema de las pensiones también y darle una mirada particularmente a aspectos tributarios? ¿Qué va a pasar con el IVA? Hoy día, por ejemplo, una de las grandes conflictos que se van a dar y que entre los dos programas de gobierno existen es justamente la tributación. Por ejemplo, eliminar exenciones tributarias. Existe un artículo, que es el famoso artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en donde dice que las personas que operan acciones, ¿cierto? Y ganan por operar acciones, la renta, la ganancia, la rentabilidad queda libre del pago de impuestos. Por tener presencia bursátil. Algo un poquito más técnico a lo mejor, pero no vamos a entrar en detalle en eso, pero finalmente, ¿cierto? Las personas que operan acciones, ¿cierto? Por la rentabilidad no pagan impuestos. Hoy día finalmente estamos hablando que esa recaudación finalmente permitiría también poder recaudar más, hacer otros proyectos. Eso es lo que dice Gabriel Boric, ¿cierto? En su programa de gobierno y que ayer, ¿cierto? Su jefe económico dijo que va a ser uno de los temas prioritarios para que una persona que transa acciones en Chile no es una persona potencialmente de clase media, ¿cierto? Y que potencialmente por esas rentabilidades pueda ganar. Vimos hace un par de años atrás cómo empresas operaban en la bolsa local con millonarias utilidades, y que esas no pagaron impuestos por tener presencia bursátil, el famoso caso Cascada. Entonces, finalmente, se han dado algunas señales de justicia tributaria para para quienes ganan más en este tipo de transacciones, particularmente, paguen lo que corresponda. Hoy día se van huevo, literalmente, Juan José, cero impuesto de pago a las ganancias por operar acciones. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Estas exenciones tributarias que tiene Sense, que es una de las exenciones que plantea eliminar, ¿cierto? José Antonio Caz, en donde dice, oye, Sense entrega las OTEC particularmente, que son estos organismos técnicos de capacitación, pueden ofrecer cursos de capacitación a empresas, ¿cierto? En donde el empleador contrata un curso de capacitación para capacitar, valga la redundancia, a sus trabajadores y por capacitarlos, ¿cierto? Acceden a un beneficio tributario para rebajar su base tributaria, es decir, lo que pagan, poder usarlo para rebajar impuestos como empresa particularmente, y estamos hablando alrededor de 500 millones de dólares al año en exenciones tributarias solamente por esa vía. Eh, Ahora, ¿qué tal es la calidad de quién certifica la calidad de estudio, la calidad del material, certificado Sense? ¿Qué significa finalmente para el trabajador haber
sido capacitados, ¿cierto? Con una certificación Sense, es justamente uno de los temas hoy día críticos, finalmente, porque finalmente hoy día esa capacitación se está convirtiendo en un negocio para el empleador, para pagar menos impuestos, en vez de ser realmente ayuda para el trabajador, que tenga seguimiento, que tenga continuidad, que tenga un plan de estudio que sea sostenible en el tiempo. Hoy día finalmente Sense se ha convertido, no todos, no todas las OTEC lo hacen, pero hay OTEC, me imagino, ¿cierto?, que hacen de esto un negocio en vez de hacer un plan de educación, de formación continua, ¿cierto?, a lo largo del tiempo con distintas empresas. Entonces, hoy día definitivamente hay exenciones tributarias eh, en donde, digamos las cosas como son, se han aprovechado para no asumir las responsabilidades tributarias, tratar de alguna manera, ¿cierto?, de pagar ojalá lo menos posible, de que quede más plata dentro de la caja. Y ahí es donde viene la primera diferencia, donde un candidato dice, tienen que pagar lo justo, no lo necesario, lo justo, mientras que otro dice, yo no voy a aumentar la carga tributaria, quizás la baje, pero cuando sea necesario la voy a bajar, pero no voy a aumentar la carga tributaria porque tengo que atraer la inversión. Y esos son en materia tributaria los dos principales conflictos. Pagar lo justo en relación a lo que ganas y el otro dice, no, yo no te voy a cobrar más porque yo necesito que tú te quedes. Entonces, ahí están las dos principales caras de la moneda en materia de tributación. Profesor, haciendo una conclusión, estamos llegando al final de Proyecto País. Se lo voy a preguntar así. Sale José Antonio Kast, ¿cuál sería el escenario económico? En palabras sencillas, ¿qué es lo que va a ver un chileno a los 3, 4 primeros o a mitad de año? ¿Qué, es lo que qué le va a pasar a su bolsillo? Bueno, una caída importante en el tipo de cambio es lo que deberíamos estar viendo. Debería ser el peso chileno con José Antonio Kast una de las monedas que más se fortalezca en la región. Y eso implicaría, ¿cierto?, una caída sustancial en el tipo de cambio. Recordemos que en la primera vuelta el tipo de cambio cae de 30 pesos, solamente por haber salido con mayoría en la primera vuelta. Imagínate siendo presidente, aún no está descontado en el mercado eso por la incertidumbre que se genera. Entonces, la caída en el tipo de cambio podrá ser muy fuerte también. ¿Cuánto En lo tan que, fuerte puede, perdón, estamos en los 800 y fracción, no alcanzo la certeza de la cifra, pero ¿pasaríamos la barrera de los 800, volveríamos a los 795? ¿Podríamos hablar de algo así, 790? Mira, las distintas encuestas de operadores financieros, en ninguna proyecta el tipo de cambio bajo los 800. Ahora, ¿podría caer bajo los 800? Veamos qué tanta votación pueda obtener José Antonio Kast para poder dar un número de esas condiciones, o en qué precio potencialmente podría caer. La cantidad de votantes creo que podría marcar hasta dónde quizás podría La llegar el tipo bajada de del cambio. dólar, imagínate, o sea, Sí, mira qué dato, ¿ah? O sea, para los que ¿cómo se llama? Su ahorro están en dólares, es un buen dato para ir y ver cómo votan. claro, Qué justamente. difícil solo votar en relación a la economía solamente porque hay un sinfín de otras cosas que involucran a un candidato o básicamente a un conglomerado político que dirija el país. Y Claro. en el otro caso, ¿qué pasaría los 6 primeros meses del supuesto candidato Boric? Sí. Solo para terminar con CAS, aumento en la bolsa ¿Sí? local, es lo que potencialmente podría ocurrir también en las primeras sesiones, las primeras sesiones, meses aproximadamente, y también un aumento en la renta fija, por lo tanto los fondos de pensiones más conservadores, los fondos mutuos más conservadores tenderían a aumentar también su valor porque traería certeza de corto plazo y los instrumentos de renta fija tienen bonos de duración o instrumentos de duración de corto plazo, lo que aumentaría su valor. Para más detalles de esto, las masterclass, ¿cierto?, que hemos conversado con Juan José en otro capítulo de Proyecto País. Y con Boric, podría ocurrir justamente el escenario contrario, un alza fuerte en el tipo de cambio, debido a la expectativa y presiones inflacionarias que eso significaría por la incertidumbre a los cambios que se vienen. Ya, insisto, no quiero decir que eso es malo. Si los cambios se generan con certeza, los cambios se generan respetando la institucionalidad,
si los cambios se generan respetando, ¿cierto?, la orgánica constitucional vigente, eh, nada malo pasará, ¿ya? Puesto que tanto miedo que se le hizo a la Constitución, ¿cierto? A la constituyente, ¿cierto? Hoy día vemos, ¿cierto? Que ha estado comenzando ya el próximo mes, comienzan, ¿cierto? Con las votaciones en los plenos para poder comenzar ya a definir cómo se va a redactar en detalle la Constitución y vamos a estar muy pendientes de eso también. Pero si todos los cambios se hacen dentro de un marco, cierto, regulatorio, de cara a la ciudadanía, entregando certeza y respetando fundamentalmente la institucionalidad, nada malo va a pasar. Hoy día es incertidumbre, por eso los precios los estamos viendo como tal, pero cuando ya, si el señor Boric llega a ser presidente de la República, si estas condiciones, estos cambios se hacen dentro de la institucionalidad, créanme que nada malo potencialmente podría pasar en esa materia. Obviamente las decisiones que tome son otras, ya tendrían sus propios efectos, pero si todos los cambios se hacen dentro de un marco institucional, no deberían haber movimientos extraños. Obviamente es un desincentivo para la bolsa local y eso de alguna manera también debería, ¿cierto?, caer en la bolsa, por lo menos local. Por lo tanto, si alguien piensa en el corto plazo invertir en dólares, con Boric sería una buena alternativa. Estamos con audio. Ahí sí. Disculpe, eso muy bueno el final, ¿ah? Eso es prácticamente de toma el control de tus inversiones, que ya se viene en un próximo semestre. Profesor, ha sido un placer estar con usted. La verdad que más allá de la poca información que hay, o la verdad que habría que... Esto es educarte de cierta manera, porque hay tanta información de fondo. Una de ellas, o sea, la forma en que uno recibe la información muchas veces es muy comprimida. Uno tiene que, no alcanza a extender la contextualización porque importante es la historia que nos antecede para poder entender un poco el presente en donde nos encontramos. Y como todavía no sabemos resolver muy bien el presente y hoy día más encima, después de prácticamente 30 años de transición o en una supuesta democracia, no hemos logrado colocarnos de acuerdo. Lamentablemente seguimos en la mitad del jabón del sándwich y esperemos que no sea tanta la variación. No me incomoda hacer, ¿cómo se llama esto? Jamonada tipo jamón. Una cosa así, ¿ah? Claro. Algo medio aspiracional. Así ya no soy jamón natural. Oye, bueno, un gusto, Wilfredo. La verdad que ojalá que, como dicen en otras partes del mundo, cuando terminan los discursos de los presidentes, confiamos en Dios, que Dios nos ilumine y vea realmente o ilumine la mente de la ciudadanía. Te mando un Sí, no, abrazo grande. no, lo importante, gracias Juan José, lo importante es hacer un llamado a toda la gente a participar de este proceso. Me atrevo a decir que es la elección, una mega elección, la más importante de los últimos 30 años. De alguna manera, cierto, tenemos que estar presentes en este hecho histórico. Se lo vamos a contar a nuestros hijos, se lo vamos a contar a nuestros nietos, que participamos. Es un hecho histórico para nuestro país participar de esta elección presidencial y, por supuesto, cierto, hacer uso de nuestro legítimo derecho como ciudadanos, elegir de este modelo republicano, demócrata que también tenemos al mismo tiempo, elegir a quiénes son nuestros representantes. A todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que van a ver este video, ¿cierto?, más adelante, invitarlos a partir, indistintamente cuál sea su posición de candidato, a hacer uso de su derecho como ciudadano y ser parte de la fiesta de la democracia que tiene nuestro país. Esto fue Proyecto País, junto a Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden. Nos vemos en otro capítulo. Muchísimas gracias. Chao, chao, que esté muy bien. Gracias.